Hola, muy buenos días. Nosotros somos The Flow Architects, somos Felipe Rivera David Cantillo. Y Sebastián Otero. y bienvenidos a nuestro proyecto. Es una casa que llamamos Casa Laurel. Lo que yo hago dentro del estudio, primero pues soy el fundador, me encargo de la parte creativa y del paisajismo. Yo soy gerente de proyectos, me encargo de coordinar las cabezas de los proyectos. Yo soy arquitecto, soy el director de arquitectura y estoy a cargo de liderar al equipo de diseño arquitectónico e interior. Excelente, muy bien organizados, jóvenes. Hola a todos, jóvenes. Por favor, ¿dónde nos encontramos para las personas que no estén familiarizadas con el entorno? Nos encontramos en la ciudad de Bogotá. Esto está en la zona norte, casi a las afueras, y es una zona que se llama Guaymaral. Guaymaral, buenísimo. Muy verde, ¿verdad? Mucho verde, son conjuntos residenciales dentro de unas particiones más grandes que se llaman haciendas. Hay como tres muy cercanas y esta es la más grande. Esta se llama San Simón. San Simón. Me gusta porque tenemos toda la vegetación en lugar de muros, ¿verdad? Allá en México hay muros que te delimitan entre casas. Aquí son setos. ¿Cómo se llaman estas plantas? Estas plantas se llaman eugenias. Eugenias. Si no la podaras como un matorral o no las determinaras como para este uso de cerca viva, tendrías un árbol gigante. Seguramente ¿En serio? ahora empiezas a verlas en los separadores de Bogotá. Hay un montón y tienen unas vallas moraditas muy chéveres. Mírenlas por acá. Esto se come y hacen un postre buenísimo con esto. ¿En serio? Sí, ahorita te damos unas para que lleves. A Está muy ver, chévere, sí, mira. sí. Se ven A ver, prueba. buenísimas. Mmm, Es dulce. súper dulce. Sí, 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 Me está bueno. recuerda a las legendarias guayabafresas de México. Ajá. Ok. Entonces, Eugenia, un árbol bastante prominente en Bogotá y en toda la zona de la sabana. Ya que arrancamos por ese tema, te vamos a empezar a contar acerca de este proyecto. Es el proyecto El Laurel y vamos a arrancar por la parte de paisajismo, ¿vale? Excelente. La primera intervención que hicimos acá en la casa fue crear este pequeño lugar. Es como un filtro de piedra acomodada verticalmente en diferentes como capas y tenemos una presencia importante de pastos ornamentales. El nombre común de esta es pony o cola de caballo. Oh, Y acá tenemos el penicetum, ¿no? Que parece como una espiga. ¿Peniceto es lo que encontramos en las carreteras comúnmente? ¿O es Puede, otro? sí, puede que sea ese. Digamos que así como este hay cinco, digamos, cinco clases. Ah, ok. Este es penicetum, pero bueno, hay otros más largos, hay unos morados. Claro. Unos También muy tenemos, esponjosos, ¿verdad? sí, Muy bonitos. sí, cuando se pone abundante, se pone muy bonito. Este es precioso en la medida en la que como que va creciendo, pues va teniendo estas tonalidades, ¿no? Un poquito más pajizas, más verdes, con el viento se mueve espectacular. Le da como esa percepción como meditativa, ¿no? Como de solemnidad a los espacios, como muy reflexiva. Me gusta. Estos matorrales también tenemos, bueno, más penicetum. Eh, esta, esta es muy bonita porque tira una flor rosada pequeño que se parece como el cherry blossom japonés. Ujú. Leptospermum se llama esta. Ah, qué bueno que nos das una buena clase, ¿eh? Porque luego nomás no sabemos los nombres coloquiales de ojo de Sí. rosa y Sí. ojo de buey y cosas así. Y este de acá es hermosa, es un arbusto precioso, se llama Westringia. Tira una florecita también, mira acá la ves. Deben de venir de Inglaterra todos estos, ¿no? O sea, no sé si sean plantas como de frío. Bueno, nosotros al estar en el trópico, digamos que tenemos un poco de todo. Ajá. Eh, por supuesto, nada tiene como ese carácter estacional, es como más perenne. Y más bien en vez de estaciones tenemos temporadas de lluvia y de sequía, ¿no? Entonces, pues el comportamiento del ecosistema es totalmente diferente. Centro, vamos. Sí, es que está buenísimo, ¿verdad? Si nos venimos de este lado,
Esto es todo un recorrido de, del Mago de Oz, no sé, el camino. Cada Vamos uno a tiene ver. su historia, ya te iremos contando. Entonces, el concepto del paisajismo es muy tropical, ¿no? Si puedes ver, digamos, está esta hiedra, están estos papiros, tenemos muchos ficus, ¿no? Mucho caucho, lo que se conoce comúnmente como caucho. Tenemos helechos también. Este helecho es como el más predominante en esta zona, se llama el helecho macho. Y como ves, por ejemplo, tenemos mucho calor el día de hoy y este helecho nos da algo que muy pocos helechos nos dan y es como esa resistencia a la luz solar. Eso es muy chévere de esa Ah, o especie. sea, toleran bien la Sí, luz solar, mucho ok. más que los demás. Sí, porque los otros se mueren, Se ¿verdad? mueren de una. Necesitan sombra prácticamente todo el día. Correcto, así es. Esto se llaman, el nombre común son eh, cintas y no sé, tiene como cierto parecido como al agave, un poco me suena. Fornio le llaman allá, creo. Ah, ok, vale, listo. Todas esas especies de hoja grande, Ujú. que comúnmente aquí llamamos balazos, que son monsteras. Monsteras, Sí. ajá. Y esta que parece una planta que se da también silvestre. Sí, como una pequeña, como arbence, ¿no? Ajá. O maleza que llaman Sí, 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 también como maleza. comúnmente. Pero allí rodeada de las demás pasa desapercibida. Así es. Y bueno, este árbol es precioso. Esto es un yarumo. Este es muy típico de la sabana bogotana. Y estos yarumos tienen algo como esos insights de la sabiduría de la naturaleza que son espectaculares escucharlas. Y es que cuando hay algún incendio forestal Ajá. y se pues queda en cenizas la zona, dicen que el primer árbol que aparece es el yarumo. Estas hojas grandes, cuando caen, se deterioran y ahí empieza todo el nacimiento del ecosistema nuevamente, ¿no? Como con los hongos, como con todo el microbioma de la tierra. Ajá. Entonces, como que empieza a restaurarse la tierra a partir de eso. ¿M? Excelente. O sea, empieza por las hojas grandes, me decías. Sí, o sea, empieza a crecer, tiene crecimiento rápido, es nativo, entonces crece muy rápido y el deterioro, cuando caen esas hojas y se empiezan como a descomponer, ahí entra nuevamente el ciclo, pues, de crecimiento de la tierra. Excelente. Pura sabiduría. Vamos para dentro de la casa, una entrada bien imponente que te lleva a un espacio súper abierto. Buena escalera de estructura de acero. Sí, 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 ves, va incorporando elementos de la fachada exterior, muy industriales, al interior de la casa, con algunos remaches a la vista, con el uso del metal oxidado. Pensé que era madera, claro. Sí, Es parte del estilo, ¿verdad? De este estilo industrial. sí, es parte del estilo industrial, Ajá. que nosotros con algunos elementos del interior de la casa, lo que hicimos fue como intentar equilibrar todo, porque también el estilo industrial es muy frío, ¿no? Ujú. Y nuestro cliente estaba más interesado en tener, o tiene en su cabeza como el imaginario de la casa más hogareña, tranquila, un lugar como descanso, que pues en contraposición a lo industrial es totalmente diferente y a veces es como un poquito difícil como llegar a un equilibrio de tranquilidad. La casa la recibimos más o menos de 620 metros cuadrados, y le agregamos más o menos 100 metros cuadrados adicionales. La casa, como les contábamos, era muy industrial. Creo que el foso de la chimenea era metal oxidado. Entonces, un artista vino y duró unas semanas pintando, simulando esta textura de mármol, Pensé que que era es, mármol. que es muy linda, sí. Qué loco. ¿Y en qué está pintada? ¿Sobre qué está pintada? Es un estuco, Ujú. un trabajo a mano de varias capas. Pero está Eh, muy pulida, ¿verdad? ¿Cómo logran ese acabado? Sí, esto es capa sobre capa y con la espátula va simulando las vetas del mármol y luego brillan y vuelven a pasar al siguiente color. Entonces es un trabajo de dedicación, de harto tiempo y pues un experto lo tuvo que hacer. Está genial. Y La es un casa, punto focal súper imponente de toda la sala, ¿no? sí, la casa digamos que tenía como muchísima textura rústica acompañando ese estilo industrial con el que está toda la arquitectura,
Entonces todos los acabados al interior eran con esa textura de paredes como de granipladas, muy rústicas al tacto. Entonces en esa misma intención y en el deseo del cliente de hacer una casa mucho más cálida, todas las paredes lo que hicimos fue alisarlas, darles unas tonalidades más cálidas, hacerlas mucho más suaves al tacto, a la vista. Eran de ladrillo. No, No. eran de como graniplas, una textura súper rugosa Ok, que ok, normalmente ok. se utiliza para las fachadas exteriores, Ah, ya, ya, ya. Con dibujo, ¿no? Como, con una textura muy gruesa, casi como una lija. Entonces, Sí, pues era muy raro porque seguramente el dueño interior de la casa estaba más pensando como en lo práctico y estaba como acostumbrado y tranquilo con el diseño industrial y fuerte y rugoso. En cambio, pues los dueños nuevos, todo es más cálido, todo es más suave. Si se fijan en la escogencia del mobiliario, pues lo expresa también, ¿vale? Entonces, de este espacio, si quieres, pasamos al estudio. está bueno como la sala es todo el área, ¿verdad? Sí. Es como el eje, Ajá. es como el eje central en donde gira todo. Exacto, se articula, ¿verdad? Sí, muy chévere. Y la luminosidad también, ¿no? Como que le aporta al espacio, pues la altura de techo maravillosa y también pues la luminosidad. Este ventanal está buenísimo. ¿Cómo es la orientación? Debe de ser sur, surponiente aquí atrás, ¿verdad? estamos occidente, Occidente, Occidente. oriente, es decir, norte. nace el sol Ok. por esta fachada, muere por esta fachada, tenemos norte y sur. Ya, 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 claro. Es la 1 de la tarde y está entrando el sol en Sí, esta así es. posición. Todas las ventanas están protegidas con un filtro solar, Sí, ¿verdad? sí, tal cual. Es súper importante tener película UV para proteger todo el mobiliario, para que la gente esté mucho más Pintura. cómoda acá adentro, Sensación térmica. tanto del calor como del frío. En este espacio, pues este es el estudio de la oficina. Es bastante amplio, bastante cómodo. Toda la carpintería se hizo a medida. La escogencia del color es bastante arriesgada, pero a mí me parece que se ve espectacular. Como el nivel de contraste entre los dorados y el verde, me parece que se ve muy bien. Y con la misma madera chapamos paredes, estas verdes y estas beige, Ah, todo son es madera. todos de madera, exactamente. Em, Sí tiene una esencia como inglesa, ¿no? La casa, el diseño. Sí. ¿Cómo lo conceptualizan? Cuando los clientes le tienen como nombres a los estilos, así como el Sí. industrial, ¿cómo le llaman a este? Digamos que nosotros en ese objetivo que les contaba David, de agarrar digamos, un lienzo súper industrial, ¿no? De Ujú. materiales duros, ¿no? De líneas fuertes. Y ese objetivo de la familia, de los compradores que querían una casa mucho más acogedora, como con esa calidez, ¿no? Esa proximidad. Entonces el elemento, digamos, conector de esos dos estilos, como que lograr esa armonía, es principalmente este pequeño elemento y son las molduras, ¿no? Las Sí. molduras de madera. Fue una forma que encontramos para vestir los muros. Este elemento pues viene de estilos como neoclásico un poco, ¿no? En versiones obviamente mucho más cargadas, como más barrocas, Claro. etcétera. Pero digamos que esta mucho más sencilla viene del neoclásico. Se puede pensar como en Inglaterra, como en Francia, un poco digamos que son Ujú. exponentes pues bastante relevantes de esto, pero pues esto se usa En todo el digamos en mundo. muchos estilos, correcto. Ujú. Si Pero quieres, continúa hacia allá. adelante. Ahí vamos a encontrar también otros elementos que van como en esa línea. Claro. Que hemos visto en otra de sus obras, este tipo de mobiliario como victoriano, ¿verdad? Fíjense las patas. Así es. ¿Qué es cromo? ¿O Eh, latón? ¿O qué tipo? Bronce, es Bronce. latón con acabado en bronce. Ok. Qué interesante la línea. y porcelana encima. Sí, es un lado más tradicional. También mezclado con elementos súper contemporáneos, ¿no? La lámpara de ese mono se ve muy bien ahí y no se nota diferente, aunque son de épocas totalmente distintas. Claro. Hay un diseño ahí ecléctico, pero todo siguiendo una cierta intención, ¿verdad? De la paleta de colores, de los materiales. Así es. Así es. Buscando como ese atemporal, ¿no? Como que trae cosas clásicas, pero las muestra como en una versión nueva.
Entonces lo que buscamos es eso, como diseño atemporal. Me gustó el cambio del color del baño, como de repente esas profundidades que les da el estar cambiando del verde al azul, pero antes el blanco, ¿no? Como para tratar de generar un equilibrio. Adelante. Sala de cine. Sí. Excelente. Adelante. Muchísimas gracias. Eso. Qué belleza, ¿eh? Y cómo cambia la temperatura también del espacio. No sé si tenga que ver con el tratamiento de los muros. Sí, sí, yo creo que el tema de los muros, de las ventanas, de la protección que tienen las ventanas también, de la ubicación de esta ala de la Sí, el casa momento también del un día. poco. Las cortinas Sí. pesadas también ayudan bastante. ¿Y aquí qué era? Esto era el espacio de cine. O sea, siempre fue cine. Sí, lo que pasa es que acá, digamos, nuestra intervención se basó un poco más en detalles de iluminación, en materiales arquitectónicos para los muros. Ok, ok. Los sillones son de ustedes también. No, de hecho los sillones estaban en la casa. Es que este espacio en verdad estaba muy bien construido, o sea, arquitectónicamente, formalmente está pensado también para la acústica, para la experiencia del cine. Ujú. Nuestra intervención en este espacio fue más de acabados, esa textura del muro, algo de mobiliario muy poco, y el cambio de la puerta. Antes era una puerta Ah, de bueno, sí. deslizar, Ok. ahora a nosotros nos parece más imponente una puerta batiente, Ah, claro. como para ver el ingreso a este espacio, que no es tan común dentro de las casas, ¿no? Un cine no muchas casas lo tienen. No, no, no. Interesante la ventana, ¿verdad? No es tan común ver un cine con tantas ventanas, pero aquí la cortina, me imagino que opaca todo. A ver, vamos a cerrar para que se Vamos. aprecie bien el espacio. Es que puede ser hasta un espacio multiusos. Ah, se cierran solamente con un jalón. Sí. Sí. ¿Y la pantalla quieren bajarla? A ver, curioso, acá bien. Muy bien. Últimamente cada vez se usan más estos proyectores, no sé si más modernos en las habitaciones. Ustedes los han estado trabajando, que son como cañoncitos. Entonces ya no tienes el proyector grande, sino... Sí. Sí, los de tiro corto. Ajá. Muy bien. Siempre, digamos que para el uso de habitaciones es muy difícil por la cantidad de luz que entra, ¿no? Para poder utilizar proyectores y que la calidad perfecto. de video sea buena. Y eso están las luces, ¿verdad? Si apagamos las luces, ahora sí, Sí. se ve al 100. Sí, perfecto. Se ve como un televisor, se ve Ajá. súper bien definido. Excelente. Muy bien, jóvenes. Acá llegamos entonces al área del comedor, que comparte espacio con el área de la cocina. Originalmente este espacio estaba completamente unido. Lo que se buscó acá fue crear una división de los dos espacios para que empezara a cumplir las funciones dependiendo de la ocasión. Entonces, por ejemplo, si se necesitaba un espacio un poquito más formal, más íntimo, se pueden cerrar estas puertas que son deslizables para separar con el área de cocina. Y si se estaba buscando de pronto ya algo más cercano, donde se esté cocinando y charlando al mismo tiempo, se pueden abrir las puertas. Tenemos una barra en este costado, donde hay unas sillas para empezar a compartir ya como en grupo. Ok. Te da esa sensación más del comedor de antes, ¿verdad? Cerrado, con 10 sillas. Con atención a la mesa. Ajá. ¿De qué es la mesa? Esto de es, mármol. esto es piedra sinterizada Es interesante. Ok. que tiene unas prestaciones de resistencia buenísimas. Es muy delgada, pero simula la textura del mármol muy bien. Sí, está muy bonita. Da como esa ventaja frente al mármol que de pronto tiene esa pequeña debilidad de que se mancha muy fácilmente. Entonces en este tipo de espacios como comedores, como encimeras, es muy fácil que se te riegue algo y el mármol sufre mucho. En cambio con este material pues ya evitas completamente eso. Excelente. Y los Y tapetes. esta puerta tiene algo muy chévere y es que dependiendo como de los usos que se le esté dando a los dos espacios, ejemplo, si, como lo decías, si quieres una cena más formal, puedes tenerlo totalmente cerrado y pues digamos se abre un pedacito para que llegue la comida
por los tránsitos, digamos, de las esquinas, o si quieres buscar incorporar los dos espacios, tienes una gran cocina o un gran comedor. Buenísimo. Ya si Perfecto. quieres algo más descomplicado, un desayuno, un plan pues para cocinar, ¿no? Digamos que permite que sea como más participativa esa experiencia. Excelente. Para lograr esto en obra hubo que hacer varios movimientos porque Qué inicialmente buena cocina, ¿eh? esta cocina estaba muy separada, este mesón estaba muy lejos de la encimera, entonces pues primero funcionalmente no era muy práctico tener como las áreas de trabajo tan lejanas y se estaba desperdiciando muchísimo espacio. Entonces todo esto que estaba mucho más acá, nos tocó hacer la obra para moverlo y lograr cómo hacer un poco más funcionales los espacios. Y era el mismo mueble. El mismo, O sea, lo rescataron. se hizo con muchísimo cuidado para no dañar el mármol, para no dañar esta piedra natural. Entonces, cuando estábamos al frente en el parqueadero, otra de las posibles entradas era por el jardín, ¿vale? Ujú. Entonces, aquí lo que quisimos fue crear un concepto de llegada a la casa a través de un pequeño bosque, ¿no? Están, Excelente. digamos, intencionalmente dispuestas ciertas especies que sabemos que van a crecer, que van a generar como una sensación de densidad, ¿no? De ir atravesando a través de diferentes árboles, arbustos, ¿cierto? Y esta entrada tiene un propósito y es que al final de este recorrido exterior vamos a llegar a una zona social. Esa fue una de las adiciones que nosotros le hicimos a la casa. Y me decían que ustedes añadieron toda esta cubierta, toda la terraza. Esta cubierta nosotros nos encargamos de hacer un mantenimiento. Ah, Y lo que hicimos en esta zona, otra de las cosas que nosotros proponemos a través del paisajismo, es buscar que nuestros clientes tengan más excusas u oportunidades de salir a la naturaleza, ¿no? Entonces, este jacuzzi ya existía. Lo que nos habían contado los dueños anteriores es que no lo usaban mucho. Bogotá puede tener variaciones de temperatura muy altas en el día. Tú puedes amanecer a 3, 4 grados pues, muy temprano ujú. y ahorita creo que teníamos como unos 24 grados, ¿no? O sea, Sí. son variaciones de temperatura extremas. ¿Cuándo vas a usar esto? Probablemente en la noche, ¿no? Entonces, para darle ese mayor grado de habitabilidad, lo que hicimos fue este cerramiento con la estructura metálica y vidrio. Ok. Tenemos un punto de fuego, una chimenea, lo que hace que el confort térmico de este espacio pues sea maravilloso, mucho más aprovechable. Excelente. Se adecuó una Ah, la pérgola chimenea a la derecha. también, que si bien era existente, le hicimos el mismo tratamiento de todas las ventanas con película UV y con estos cortasoles que son metálicos, pero dando una simulación de madera para que no sufran con esos cambios de temperatura porque la madera empieza a sufrir y empieza a deformarse. Entonces pues nos fuimos de una vez con una solución metálica y pues eso mejora muchísimo el confort de las personas que van a estar acá y también protegen el mobiliario de que no se desgaste tan rápidamente. Esto también hace parte de nuestra intervención en la casa. Entonces, estamos trayendo, como te contaba, a los invitados por el jardín. Por supuesto, hay otros accesos. Em, entonces, lo que estás dando es un recorrido en donde estás acompañado como por este filtro de naturaleza, ¿no? Eso hace que el recorrido sea ameno, Muy verde. que genera cierta expectativa para lo que te vas a encontrar después. Y apenas va a empezar a crecer, ¿verdad? Se va a volver eso. Una selva. Así es. Ok. Entonces, esta es una adición también que hicimos a la casa. Es la zona de barbecue para hacer las parrilladas, con una pendiente de techo interesante, más o menos a unos 30 grados. No nos han llegado los muebles. Está bueno. Y lo colocan de este lado porque aquí estaba el espacio, ¿verdad? O sea, querían que fuera muy generoso. Teníamos el espacio, correcto. Y teníamos un jardín muy grande también. Y bueno, siempre hace falta en estas casas es muy propio buscar esas oportunidades para tener las bondades de estar al aire libre, poder compartir, pero también si quieres estar un poquito más protegido, si llueve, etcétera, pues tener también el espacio, ¿no? Claro, porque, o sea, tienes el frío y tienes la lluvia, ¿verdad? Entonces tienen la Exactamente. cubierta de vidrio para Mm. que no ingrese la lluvia y tienen las puertas
para que no ingreses el frío. Exactamente. Ya. Si está haciendo mucho calor, pues también tenemos ambas puertas para permitir como un tránsito de la ventilación. Esta Importante. campana aún no está funcionando, pero es súper robusta, el sistema de extracción es súper robusto, entonces esto también la idea es que jale aire fresco de afuera, ¿no? Como que circule un poco. Ah, Ahí ok. nos ayuda la mecánica un poquito. Ok. Entonces acá vas a tener, esta ventana fue la que viste por dentro en la sala de cine. En el San Cine. Y acá vas a tener la oficina, ¿vale? Entonces estamos a este costado de la casa. Ya. Pues bastante amplio. Y además tenemos un horno ahí para pizzas. Un horno para pizzas, un dispensador de cerveza, una... Interesante lo que hacen con las macetas, ¿verdad? Sí, Ah, por las ventanas, claro. sí, O sea, por eso interrumpen el mueble. es correcto. Para permitir el paso de la luz, digamos, darle un poquito de movimiento al espacio también, ¿no? Claro. Este espacio es muy cálido, pero a su vez es muy técnico. O sea, el diseño de la estructura de la pérgola, pues hace parte de un proceso de estudio de ingeniería. Las modificaciones que se hicieron alrededor para acceder a este espacio responden también a adaptarse a las condiciones del clima, porque ha pasado un par de veces que llueve incontrolablemente y esto afuera parece Venecia. O sea, es una capa de agua increíble. Entonces esto tiene un filtro francés que está escondido acá abajo y drena todo el agua hacia el lado de allá, que es una reserva forestal. Ok. Y todo está escondido. Funciona muy bien. Ha funcionado muy bien hasta el momento. Excelente. Bueno, ¿qué opinan si vamos a la última entrada y subimos por allá? ¿Les parece? Sí. Va. Adelante. Adelante, Sebas. Guía. Está bueno este espacio, ¿eh? ¿Cuántos metros cuadrados son de esta área? Unos ¿Qué serán, Sebas? ¿Como 60? Son 60 metros cuadrados. 60 sí. metros. Me gustó el adoquín de este andador. Yo te dije cintas, no son cintas, son linos. Linos. Sí, linos. Acá vamos a ingresar por otra zona de adición que se le hizo a la casa. Originalmente esto no existía y esta responde mucho a la funcionalidad en cuanto al usuario. Resulta que esta casa es de una familia multigeneracional. Entonces hay adolescentes, hay adultos de todas las edades y llegan hasta adultos mayores. Muy bien. Entonces este primer espacio responde a la accesibilidad para el adulto mayor. Entonces ya te vamos a mostrar acá cómo funciona. Es un espacio que originalmente estaba pues al aire libre, resultaba un poco peligroso en caso de resbalones. Oh, Entonces ajustamos la rampa para que fuera accesible, dejarlo todo cubierto y se instaló un ascensor completamente nuevo para poder acceder sin problema al segundo piso. excelente. Y toda esta parte es nueva, ¿verdad? Todo esto es nuevo. Y a todo donde esto nos lleva también va a ser nuevo, Correcto. obviamente. Ok. Entonces sigue, tú vas por allá Yo voy por acá. y nos vemos arriba. Yo me quedé por la rampa. A ver. Adelante. Adelante. Buenos espejos. ¿Le voy al 1 o al 2? Al 2. Ya nos vemos. Muy bien. Jóvenes. Nos hace falta tener un elevador en casa. Vestíbulo. Ah, ok, aquí ya me confundí. ¿Dónde vienen ustedes? Entonces nosotros subimos por la escalera central Ah, ok. y tú subiste por la parte sur. Esta es la esquina sur de la casa. Ujú. ¿Y la rampa? La rampa va Al primer piso. hacia la cocina. Ok, sí, porque aquí es en el piso 2. Sí. Correcto. Ok. Este es el piso de las habitaciones. Ahí hay una pequeña terraza. Ajá. Y aquí entra la luz. Está grande. Un montón. Una gran claraboya, sí. Ay, claraboya. Sobre todo el pasillo de circulación entre las habitaciones y la habitación principal. Ya. Entonces, bueno, en esta primera habitación es donde hay una de las adecuaciones de ampliación de la casa. Era como un requerimiento de tener mayor almacenamiento. Entonces lo que se hizo en esta habitación fue aumentar la fachada, corrimos el muro
para crear un walk-in closet completamente funcional, Eso está en la parte arriba, junto al elevador. El junto elevador al está, elevador. está detrás de Exactamente, este espejo. exactamente. Ok, Entonces tenemos una gran área de walk-in closet en este espacio. excelente. Seguimos con las molduras, ¿verdad? Del neoclásico también de este lado. Sí, exactamente. Los tres baños de las habitaciones son muy similares, enchapes de piso a techo. Saludos a todos, jóvenes, desde Colombia. Enchapes de piso a techo. Sí, en las paredes. Ah, claro. La elección de la grifería es muy a medida, muy de detalle, intentando coordinar el tono del dorado. Tiene alrededor en el perímetro de la ducha el sifón, el desagüe. Todo un canal, ¿verdad? Sí, todo un canal. La ducha. Encontramos este papel de colgadura que va muy bien con el enchape. Ah, claro, este es un tapiz. Bueno, hasta el sanitario tiene. Sí, hasta el Pero hasta el botoncito se hace medida. ¿En serio? Sí. Sí, es parte como de la visión nuestra, también como estudios, ser exigentes de los detalles, no dejar nada aleatorio. Las bisagras de las puertas, el tornillo de la bisagra de la puerta también es dorado. Tornillos dorados. Sí. Caballero dorado. Excelente. Buenísimo. Acá en este espacio se ve un poco lo que hablamos abajo en la cocina, ¿no? Como esa mezcla de lo atemporal, Sí. tanto de lo neoclásico con lo moderno, Ujú. y pues que ninguno está como ganando protagonismo frente al otro. Entonces pues acá tenemos un family room, una sala de televisión muy moderna, que no se siente que esté descontextualizada en la casa. Sí. Hasta el sillón, ¿verdad? O sea, creo que todo cuenta, ¿verdad? Hasta ¿cómo se le llama esto? Como el tapizado, como el detalle. Sí, sí, sí. Pero Es creo como que, ese remate. ajá, ese terminado, siento que juega, ¿no? Como si fuera una moldura, Sí. ¿verdad? En la misma composición de todo el espacio. Esta piedra la conservamos, nos pareció un detalle muy lindo. O sea, Ujú. creo que está más en la paleta de lo industrial un poco, ¿no? Como en Sí, esa rusticidad del material, pero la verdad es que nos gustó mucho, no quisimos tocarla, quisimos como respetar esa esencia también que traía la casa en ese aspecto y creo que se ve muy bien, creo que juega muy bien con todo lo demás, con el coreb, ¿no? Como que trae también un poquito de esa textura de la tierra, la luz le juega muy bien, mira que dentro del mismo material se van armando sombras súper interesantes. y colores de la luz, sí. Sí, a mí este es un bloque, ¿verdad? Sí. 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 Es un bloque que quedó muy bien. Sí, sí, con la textura hasta incluso de la madera, ¿verdad? Ciertas tonalidades. La obra de arte. La obra de arte, ¿ustedes escogen el arte? Este arte fue escogido por el cliente. Digamos Ok. que hubo ciertas piezas decorativas que el cliente dijo, como quiero también ponerle un poquito de mi esencia. Y también eso fue muy chévere, ¿no? Como dejarnos guiar en ese aspecto por el cliente. Muy bien. Esta es la habitación principal. Qué buenos protectores de los vidrios debe de ser porque no se siente caliente. Sí. Ah, Que tiene una vista increíble y es hacia la reserva forestal. O sea, si bien estamos en una partición, esta casa tiene una ventaja y es que es como la última de todos los lotes. Y si te asomas alcanzas a ver todo el bosque, al fondo la montaña de los cerros orientales de Bogotá, que es precioso. excelente. Entonces acá seguimos manteniendo el estilo de la carpintería. Estos muebles son muy chéveres porque, como contaba Sebastián, tienen pues estas huellas controladas que es como la respuesta anatómica para poder acceder rápido a los muebles. Este tiene la iluminación, pero a su vez es almacenamiento. Qué belleza. Todo brilla. Sí. Sí. En este baño se hizo todo el ajuste de la carpintería, se metió dentro de la paleta de colores, todas las jaladeras, toda la grifería fue escogida absolutamente nueva, los accesorios, los lavamanos. Digamos que se conservó toda la arquitectura, se conservaron los pisos,
la cabina del sanitario, de la ducha, pero se le empezaron a dar como esos toques que empezaran a conectarla con el diseño del resto de la casa. Está muy bien, está muy, muy bueno el diseño de estos baños que se vuelven áreas sociales, ¿verdad? No es que simplemente utilitarias. Sí. Y resolvieron muy bien el espejo, que muchas veces es complicado, ¿no? Cuando no te lo tienes la pared. El espejo aquí flota en esta estructura metálica. Así es. Me gusta cómo combinan los tonos blancos con los dorados. Sí, se ve muy bien. Con el mármol, este sí es mármol. También tiene ese poquito de tono cálido. Nos parece que se ve perfecto. Cambiamos también las especies de la materia que está ahí afuera, que da algo de privacidad, pero también se siente uno bañándose casi al aire libre. Ujú. Sí, tiene mucha luz el baño. Ujú. Y está integrado con el vestidor. Estos son closets. Ok. Este es el vestidor de la recámara principal. Es Sí, correcto. claro. correcto. Así es. Sí, está buenísimo. Todo sucede aquí. Me encanta ese mármol, ¿no? Me encanta su textura, su color. Y todo en cabina. Ya el piso no es mármol, ¿verdad? Parece, pero no es. Es porcelanato. Ajá. Realmente sí, es porcelanato, como dando esa ilusión o esa estética tipo mármol. Ujú. Pero la textura es casi igual que la de la encimera. Sí, realmente sí. Fíjense cómo todo está cuidado, hasta el césped dorado. ¿Cuánto tiempo lleva una intervención de este tipo? Porque creo que son muchísimos detalles. Sí, la casa Sí. la recibimos en 2022. Es un poco más de un año el que llevamos trabajando en la casa. Fuera del tiempo de diseño, ¿no? Fuera el tiempo de Sí. diseño, sí. Claro, en esta parte nunca va a haber casas. Ahí van paseando a los perritos. Sí, ahí no va a Las haber casas, montañas eso va del a ser fondo. libre, siempre. Muy irregular el predio, ¿verdad? Sí, tenía una forma poco frecuente. A ver. En este no hubo Claro. intervención, este no lo tocamos para nada nosotros, tal cual como el cliente lo recibió, le encantaba y así lo dejamos, que es el bar. Y este baño sí tuvo intervención, prácticamente que fue total, fue de enchape de paredes, de griferías, de carpintería, de todo, Excelente. Este es el baño de visitas. de Sí, este es visitas. el baño social, sí. Bueno, hasta la papelera. Todo, jóvenes, todo. Todo. Interesante la temperatura de este espacio, ¿verdad? Es que está un poco más deprimido. Sí. Y no me refiero a triste. Está abajo del terreno natural. Sí, y también tiene una protección importante de vegetación y aguas está retrocedió la fachada, entonces el voladizo también le ayuda un montón La ayuda. a no recibir la radiación directamente. Y la casa no tenía las protecciones de los vidrios. No las tenía. Entonces era mucho más caliente. Sí, Es que tiene mucho vidrio, ¿verdad? O sea, todo este espacio, sí, literal, es vidrio Sí, completamente en ambas caras. Ahí otra vez la recomendación de invertir en una buena ventana de doble vidrio, ¿verdad? sí, es Sí. importante. Siempre que se pueda una ventana termoacústica es la mejor elección. Porque de todas maneras terminas gastando otra vez en la otra ventana, entonces gastas más del doble, jóvenes. Ok, ya entendí. Y aquí te vas a encontrar la salida de la rampa. Qué bonito es esto. Y esa puerta lleva al exterior Eso lleva a la zona de servicio. de servicio. Ah, este pasamanos es importante también. La tira de LED. Claro, ustedes tenían que integrar para las personas de mayor edad una rampa. Excelente. ¿Y podríamos hablar algo de costos? De costos. De presupuesto general, Metro digamos. cuadrado de construcción, o sea, ¿cómo lo trabajan? Porque no es por metro cuadrado, ¿verdad? Al final son detalles. Sí, es difícil estimarlo por metro cuadrado. Ajá. Siento que
en la medida en la que va evolucionando el diseño, también contamos con el cliente, ¿no? Como mira esto, por ejemplo, la petición del ascensor, ¿no? Ajá. Mira, nos dijiste que querías esto, tenemos tales opciones, ¿no? Está la opción nacional, está la opción alemana, y pues ya el cliente nos marca la pauta en ese aspecto. Buena pregunta lo del presupuesto. No la tengo a la mano. Los arquitectos, muchísimas gracias. ¿Cómo los podemos contactar? Bueno, en redes sociales estamos como @TheFlowArchitects y pues ahí van a encontrar todos nuestros datos y tal vez un formulario de contacto dentro de la landing page, www.theflowarchitects.com. Muchísimas gracias. Ha No, sido un mucho placer gusto. conocer su obra y Muchas esperemos seguir gracias. conociendo todavía más porque se Muchas pone muy gracias. interesante, jóvenes. Aquí nos Gracias. veremos Te pronto. esperamos en un próximo proyecto. Aquí estaremos. Hasta pronto, jóvenes. Por favor, vayan a seguirlos en todas las redes sociales de Flow Architects desde Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias. Saludos a todos.